Amén, hermana Dianita. El Señor Jesús le bendiga a usted y a todo el equipo del día miércoles en cabeza de nuestra hermana Luz Mary Díaz, a este equipo de intercesoras, a nuestra intérprete en lengua de señas, a todas nuestras líderes y auxiliares del Ministerio Mujeres en las Manos de Dios y a ustedes, las seguidoras y los seguidores de este ministerio en donde Dios nos ha llamado para que formemos parte de la divulgación y extensión del reino de Dios y su justicia. Yo sé que ya hemos orado por las peticiones, por las necesidades, por las mujeres que nos escuchan, etcétera, pero yo sí quisiera que me acompañaran a orar por todas las familias que en este momento están ocupando tierras extranjeras, que han hecho ya lugar en tierras lejanas a sus ciudades y países de origen. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has manifestado tu gracia, Señor Jesús, sobre nosotros, porque no nos has desamparado, no nos has dejado, Señor. Has iluminado nuestros caminos, nos has encendido, Señor Jesús, en nuestro corazón esa llama de fe, de confianza, Señor, en ti, en tu poder. Señor, gracias por la bendición que tú has traído a las familias que invocan tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu protección divina a cada uno de los miembros de estas familias. Pero te rogamos muy especialmente por aquellas familias que han migrado de sus tierras de orígenes a tierras extranjeras, Señor, por diversos motivos, pero que ahora, Señor, ya han hecho una ciudadanía en esos países. Señor, te rogamos, oh Dios, por esas familias, para que en tu voluntad, Señor, ellas sigan siendo guardadas del mal, sigan siendo fortalecidas en fe, sigan recibiendo, Señor Jesús, la solución a cada dificultad, a cada problema que enfrenten. Señor, bendice, Señor Jesús, su despensa. Bendice, Señor Jesús, la labor de sus manos. Permite, Señor Jesús, que en tu voluntad ellos puedan estar allí disfrutando de bendición también, no solamente económica, sino también espiritual para ellos y las familias que les están acompañando. Señor Jesús, sé tú, Señor Jesús, la fuerza y el valor que necesitamos cada día para seguirte fieles. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, encomendamos estas mujeres, estas familias, Señor Jesús, y estas personas que invocan tu nombre, Señor Jesús, y que están en país extranjero. En el nombre de Jesucristo. Tengo mi Biblia abierta en la carta del apóstol Santiago, y el capítulo 4 y el versículo 7 en adelante, yo quiero leer algunos versículos de este pasaje que es muy especial. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un
poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos ya finalizando un mes en donde el lema general ha sido nuestra conexión con Jesús. Cómo estamos siendo enlazados en esa palabra bendita de Dios a través de la obediencia. Hemos visto situaciones que obstaculizan esa conexión con Jesús. Hemos visto también aquellas situaciones que debemos de tener en cuenta para ejercitar nuestra conexión con Dios. Pero la palabra nos enfatiza cada vez que la leemos cosas nuevas que nos ayudan a entender esa misericordia de Dios para nosotros. Y también a través de diversos pasajes nos da una explicación muy concreta sobre esa comunión y esa conexión con Dios que tuvieron esos varones y esas mujeres de Dios en su momento. Y enfatiza sobre ese acercamiento mutuo, no solamente de Dios hacia el hombre, sino del hombre hacia Dios. Y es precisamente lo que hoy, y yo creería que siempre, en la predicación del Evangelio de Cristo, se ha pretendido, que el hombre se acerque a Dios, porque Él se ha acercado a la humanidad desde siempre, a través de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su protección, de su cuidado, de su atención. Pero hemos sido nosotros los humanos los que nos hemos alejado de esa conexión directa con Él por nuestro pecado. Porque a nosotros nos ha interesado más el mal que el bien. Nos ha interesado más dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones desordenadas, que a someternos a la voluntad de Dios. Hemos acercado más fácil el pecado y el mal a nuestra vida, a nuestra casa, que el bien y la bondad de Dios. He ahí la consecuencia de este alejamiento que ha tenido la humanidad de Dios durante todas las civilizaciones. No hemos conocido todas esas civilizaciones, somos una generación que ya llega de último a esta dispensación de gracia, pero a través de la palabra y a través de la historia sí nos hemos dado cuenta cómo el hombre ha persistido en cerrar su corazón a Dios, cómo se ha embrutecido a causa de sus miles conocimientos y sus miles ínfulas de saber y de poder que le han llevado a derribar y a destrozar naciones enteras, pueblos enteros, a entregar su ira, su acaloramiento en la violencia, en el daño hacia el otro. Y hoy por hoy lo seguimos viendo. Si usted enciende las noticias, no siempre va a encontrar muy buenas noticias, sino noticias muy difíciles de aceptar. Cómo se ensañan en los niños, cómo los violentan, cómo los abusan, cómo los maltratan, cómo los asesinan brutalmente, cómo a las mujeres también las asesinan, las asedian, las descuartizan, cómo ha crecido el odio del ser humano por su semejante. Y eso nos demuestra que cada vez más en el corazón del hombre
crece esa decisión de alejarse de la voluntad de Dios y de la conexión de Dios. Pero más sin embargo, Dios sigue acercando su misericordia y su favor. Usted puede considerar cómo sería de difícil para la humanidad y de devastador si Dios le ordenara al sol no salir más. Moriríamos, porque el ser humano necesita obligadamente esa fuerza vital, esa energía que genera este astro maravilloso que se llama sol para poder vivir. ¿Usted se imagina si el Dios del universo decidiera secar la tierra por completo de agua? También moriríamos, como esos animales que usted fumiga en una casa y todos aparecen muertos en diferentes montones porque el veneno los arrasó. Pues eso mismo pasaría con la humanidad. Moriríamos sin agua. Sería un colapso total. ¿Usted se imagina que Dios quitara el oxígeno que Él nos da para poder vivir? También moriríamos de manera inmediata. Estamos en las manos de Dios y la humanidad parece ser que no lo ha tenido en cuenta, no lo ha querido tener en cuenta y no ha querido darle honra y gloria al Creador por esa majestuosidad, por esa misericordia y por esa bondad que Él todos los días, desde que abrimos nuestros ojos a un nuevo día, nos manifiesta. Y precisamente este pasaje de Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 8, nos habla de la necesidad de acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que Él se acerque a nosotros. Nos invita a los pecadores a limpiar las manos de la sangre de tantos inocentes, ¿sí? Para que podamos acercarnos realmente a Dios y rogar su perdón. Pero hoy la tradición enseña a las masas que usted puede hacer muchas cosas y que de todas esas cosas usted puede pedir perdón y recibe el perdón, pero que las puede volver a hacer. Y un par de oraciones, un par de rezos, pues le pueden liberar. Y así se vuelve toda la vida del ser humano en un círculo vicioso, de pecar y pecar y pecar y pecar y pedir perdón. Pero eso no es lo que la Biblia nos acerca en conocimiento a entender de la necesidad de renunciar totalmente al pecado para someternos a la voluntad de Dios. Al someternos a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que resistir al diablo. Y de esta manera, la palabra nos garantiza que Él tendrá que huir de nosotros. Cada vez que usted quiera hacer el mal, usted lo puede resistir en el nombre de Jesús. Y no tiene por qué dejarse llevar de ese mal y de esa perversidad y concupiscencia de su corazón para hacer lo que a Dios le desagrada. Obviamente sí vamos a ser presa fácil de la tentación, pero podemos resistirlo. Y cuando lo resistimos en el nombre de Jehová, entonces Él tendrá que huir de nosotros. Pero también hay algo que en la carta el apóstol nos enfatiza y es que nos tenemos que acercar a Dios para que Él se acerque a nosotros. El pecado es la barrera más grande que impide el acercamiento del hombre a Dios. Y mientras nosotros consintamos en dejar esa pared, esas murallas de pecado en nuestra vida, Dios no se acercará a nosotros porque Él no está de acuerdo con el pecado. Su naturaleza rechaza el pecado. ¿Sí? Qué importante que aprendamos a purificar nuestros corazones día a día de la maldad, que siempre esta vida licenciosa nos pega al corazón y a la conciencia, ¿sí? Porque es que
Si no nos humillamos delante de nuestro Dios, no podremos recibir de Él esa limpieza y esa purificación que nuestra alma y nuestro ser necesitan para ser agradables delante de Él. ¿Y qué es humillarnos delante del Señor? Pues reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra necedad, reconocer nuestros defectos, reconocer que sin Él nada podemos hacer y que fuera de Él nosotros no podemos permanecer en pie. Juan capítulo 15 y versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No nos podemos creer autosuficientes en este camino de Dios, en este camino que nos ha trazado el Evangelio, porque muchas personas han caído en este error y han creído que sus habilidades, sus competencias, sus conocimientos, les han dado una posición muy especial dentro de las congregaciones. Y entonces en su corazón se mofan, porque son los que mejores hacen, porque son los que mejores dicen, porque son los que mueven masas, porque etcétera, etcétera. Pero se han alejado de Dios. Por tantas ocupaciones han perdido tiempo para la oración, han perdido tiempo para la búsqueda de la presencia de Dios, han perdido tiempo para estar en conexión, en intimidad con Dios. Entonces eso les ha debilitado, porque han confiado más en sus habilidades que en esa vid verdadera. Y esos pámpanos, sin pensarlo, se desgajaron hace mucho tiempo de esa vid verdadera. ¿Y qué pasa? Ya no podrán permanecer. Por eso fácilmente vemos muchos creyentes deteriorados espiritualmente, con la esperanza caída, con una fe ya debilitada, con un deseo de criticar, de murmurar, de señalar, de juzgar a Dios. Nos, nos, nos humillamos delante de Dios, delante de su presencia, reconocemos su grandeza, reconocemos que todo lo que somos y tenemos lo debemos a Él, le rogamos a Él misericordia, le pedimos a Él humildad, nos sometemos en nuestro egoísmo y en nuestra vanagloria a su voluntad. Él no nos deja caer, Él nos sostiene y Él nos ayuda a permanecer en Él. Y de esa manera es que podremos llevar muchísimo fruto, muchísimo, para bendición de nuestra vida, de nuestra familia, de la gente que hay a nuestro alrededor, de la comunidad. Pero en la medida en que nuestra vida se caiga de esa vida verdadera, vamos a tener muchas situaciones que lamentar, muchas situaciones que sufrir en consecuencia de nuestra maldad. Salmos capítulo 73, versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. Este salmo nos refleja la actitud de un corazón que agradece el poder acercarse a Dios todos los días de su vida, que con humildad bendice el nombre de Dios y lo desea, lo anhela y constantemente está en una tarea de purificación espiritual, física, personal, de todas aquellas cosas que le pueden hacer daño a su conexión e intimidad con su creador, ¿sí? Ha puesto, dice la palabra, en Dios toda su esperanza, pero con objetivos para poder contar todas sus obras. Claro, porque el que está muy lleno puede dar mucho. De la abundancia del corazón habla la boca. De estos hombres y mujeres que están tan llenos de Dios, de su presencia, de su misericordia, de su sabiduría, tendrán siempre palabras edificantes, sazonadas de sabiduría, para entregar a otros. Un alimento espiritual exquisito y fresco siempre estará en ellos para enseñarle a los demás que las obras de Dios son poderosas, son magníficas y que solamente Él es digno de recibir honra y gloria. ¿Cuánto estás de Dios lleno?
¿Cuánto tienes de bien en esa relación íntima con Dios en tu vida para compartir a los demás? ¿O no tienes nada para compartir a los demás? ¿Estás con tu despensa espiritual vacía de palabra de Dios, de unción de Dios, de poder de Dios? Analicemos en esta mañana. Y usted, amiga que me está escuchando, también puede tener su despensa espiritual llena de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, cuando tome una decisión y es de someterse a la voluntad de Dios y de acercarse a la voluntad de Dios a través de la humillación y a través del pedir perdón y de reconocer sus faltas para que Dios perdone su vida y pueda hacer de usted una nueva criatura. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Pues porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay algo muy importante y es buscar a Dios de todo corazón. Las palabras hermosean a las personas que las dicen y les hacen generar buena atención y agrado a los oyentes. Pero las palabras que salen del corazón son inconfundibles. Realmente marcan la diferencia, porque son palabras de un corazón que ha sabido acercarse a Dios para someterse a Él y a su voluntad, que ha reconocido que cree en Dios, en su palabra. Pasa ese momento de prueba y ese molde en el que Dios mete su vida para hacer procesos en Él y perfeccionar su andar y su caminar en Él, que son procesos no siempre fáciles de llevar, de aceptar, sino complejos para nuestra humanidad que es tan débil, pero que en Él podemos encontrar unos frutos de abundancia, de bendición, de riqueza espiritual. Busquemos de todo nuestro corazón a que nos acerquemos a Él ahora que tenemos esperanza y aliento de vida, porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento y en cualquier lugar y perderemos esa oportunidad de haber estado en comunión y conexión directa con Dios para heredar su reino celestial. Señor Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria a ti, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia, por tu ayuda. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, gracias, Señor, porque siempre sustentas tu pueblo, porque estás presto, Señor, a nuestra oración. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos, Señor, tu verdad y tu palabra. Gracias por esos corazones, Señor, que has puesto en ellos sensibilidad a tu palabra, humildad, sencillez, para que se acerquen a ti en toda reverencia, Señor, en toda actitud de fe, de esperanza. Por aquellos hombres y mujeres de valor, Señor, que has ayudado a resistir al diablo y él ha tenido que huir de ellos. Y ellos, Señor Jesús, son instrumentos útiles en tus manos para confesar, Señor, tus grandezas, tu poderío y tu autoridad al mundo entero. Gracias, Señor, por los momentos de victoria, pero también por los momentos de aflicción. Gracias, Señor Jesús, por los momentos de lucha, pero también por los momentos en que nos das la salida a la situación. Señor, en tu nombre encomendamos nuestra vida y te suplicamos, Padre, que nos ayudes a estar en comunión y conexión directa contigo. Que nuestra vida, Señor, sea ese pámpano que lleve mucho fruto, porque siempre está aferrado a ti, que eres la vid verdadera. Perdónanos, Señor, porque hemos sido soberbios, hemos sido altivos, hemos sido orgullosos, hemos sido egoístas. Señor, hemos rechazado tu palabra muchas veces, hemos cerrado nuestro corazón, Señor, a tu voluntad. Perdónanos por nuestra insensatez, pero límpianos, purifícanos, Señor. Haznos nuevas criaturas en ti y renueva, Señor, en nosotros un espíritu recto para que te agrade, te honre y te bendiga, Señor, todos los días de vida que nos des de más
para vivir sobre esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Un abrazo para todos en el nombre de Jesús y no se olvide de compartir nuestros enlaces con muchos más. Cada vez que usted lo hace, cada vez que usted le da un me gusta a una enseñanza en YouTube, muchos más se unen a esta cadena de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga. Fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Todopoderoso, Él es el Padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran yo soy. Encontrar toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio, es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso yo vivo. Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón, por eso yo vivo. Jesucristo es Dios. Sí, sus palmas arriba. Pero fuerte de arriba, fluyendo está el agua de vida que sacia tu sed. Si tomas de ella, jamás se tendrás más gozo en el cielo. Tú puedes tener la fuente de arriba, fluyendo está. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo aceptable, porque mañana no nos garantiza que tengamos vida. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de NECI 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es